En la introducción de la carta, en el gran marco referencial que Santiago le propone a sus comunidades, lo primero que Santiago coloca ante la comunidad es el hecho de afrontar las crisis, cómo comprender y afrontar las pruebas. Y hemos visto, siguiendo el hilo del texto, que se dan 4 pasos. El primero, que ya lo hemos visto, comienza con la exhortación con el verbo considerar. Considerar, consideren, cultiven una vida interior, reflexionen, afronten, elaboren, porque dentro de esa elaboración viene un camino de perfección, una solidez, una estabilidad, una fortaleza interior que el Señor te da para seguir en el camino. Pero habíamos señalado también cómo el considerar es el paso previo de un segundo paso que es más importante todavía que el primero: la oración. La oración. La fe muestra su grandeza cuando ora en medio de la crisis. La fe ahora se abre a la oración. Es el segundo paso que encontramos en el capítulo 1, versículos 5 al 8. Dice Santiago: si alguno de vosotros carece de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos abundantemente y sin echarlo en cara, y se la concederá. Pero que la pida con fe, sin vacilar. Pues quien vacila es como el oleaje del mar movido por el viento y llevado de un lado a otro. Que no piense que va a recibir nada del Señor un hombre así, un hombre vacilante, inconstante en todos sus caminos. Palabra de Dios. Santiago, en el versículo 4, acababa de decir: ser perfectos e íntegros sin faltar de nada, o sin dejar nada que desear. El autor ahora enseguida encadena el discurso con una palabra, en Biblia decimos palabra gancho: si alguno de vosotros carece, dice el texto, de sabiduría. Si alguno carece de sabiduría, que la pida a Dios. Vemos el paso del tener al no tener, de la perfección a la imperfección. Estamos pasando de lo perfecto a lo que falta. ¿Qué es lo que falta muchas veces y que emerge en medio de la crisis? La crisis desnuda también el corazón. La crisis hace que aflore la verdad de nosotros mismos. Es una de las ventajas de la crisis. La crisis nos hace tocar fondo con nuestra propia verdad. Vamos a lo concreto, a lo real. Ya vimos al principio cómo Santiago nos pone ante el hecho de la debilidad del creyente. Es el hombre tentado. Pues aquí aparece la debilidad. Aquí aparece la carencia, lo que falta. Incluso una persona espiritual muchas veces aparece muy necesitada de esto. Es más, llega a ser indecisa. Este es el problema. Una persona indecisa. Y además de indecisa, doble. Lo encontramos en el texto con mucha claridad en el versículo 8. Un hombre indeciso, irresoluto e inconstante, doble en sus caminos. Santiago utiliza aquí la expresión, la palabra griega dípsicos. La repite en el versículo 8, la repite en el capítulo 4, versículo 8 también. Una palabra que, por cierto, parece inventada por Santiago, porque no aparece en ninguna otra parte, ni de la Biblia, ni de la literatura griega o latina que conocemos. Se lo inventó. Dípsicos. Dípsicos significa de doble alma, de doble espíritu, como que de doble corazón, una interioridad en combate.
literalmente es una persona con dos corazones. Tener dos corazones, si bien es verdad que el término se lo inventa Santiago, al menos así la imagen existe en el Antiguo Testamento. En el Salmo 12, en el versículo 3, el orante se presenta como con un corazón y otro corazón. Salmo 12, versículo 3. En lugar de la voluntad, de la decisión, nos encontramos con una división profunda de la persona, indecisa, dudosa, inestable, que no logra consistencia. Tenemos entonces ante nuestros ojos el ser, vamos a llamarlo así, el hombre carente, el ser carente. Miren, esta es una de las verdades antropológicas más elementales. Solo que Santiago aquí no está haciendo consideraciones antropológicas, sino que lo lleva al plano ético. El creyente carente, el hombre de fe carente, el que le falta, no logra ser perfecto porque no ha hecho el trabajo fundamental. Santiago en el capítulo 4, mírenlo ahí, versículo 12, Santiago 4, 12, va a utilizar palabras muy duras con respecto a la comunidad. Ustedes están llenos de y no logran nada. El dipsikos es también no solamente un hecho de dentro de la persona, sino de la comunidad. Hay una contradicción interna del seguir el propio instinto, por un lado, y querer vivir al Señor, y al final no lograr la finalidad, no lograr nada. ¿Cómo se responde a esto? El consejo de Santiago es el segundo imperativo. Pidan la sabiduría. Pidan la sabiduría. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, que la pida Dios, que da a todos generosamente. Miren, es más, es que el hecho de pedir la sabiduría ya es de sabios. Ya es sabiduría. El no pensar que no la necesito. Al contrario, el reconocer que yo solo no puedo. Nadie se puede dar esta sabiduría a sí mismo. Nadie. Yo les recomiendo la oración para pedir la sabiduría, que está en el libro de la sabiduría en el capítulo 9. Una oración que deberíamos hacer con frecuencia. Dios va a decir enseguida para motivarnos en la oración, y Dios da a todos con generosidad. Da con simplicidad y sin condiciones. Esta expresión bonita, con simplicidad, aplox, se dice en griego, y sin echar en cara, sin segundo fines, es importante. Dios da sin cobrar. Dios da con sencillez y sin segunda intención. Y sin segunda intención. ¿Por qué? ¿Por qué Santiago de repente dijo esto y sin segunda intención? Porque en la comunidad muchas veces llevaban al plano de la oración un mal hábito cultural que se había instalado entre ellos. Vemos ahora el tercer paso, tratando de responder a la pregunta, ¿cómo comprender y atravesar la prueba? Santiago nos ha introducido por este camino de la vida para luego la escucha de la palabra y enseguida darnos las rutas del crecimiento y de la renovación, la revitalización comunitaria. Hemos visto que en la manera de afrontar la prueba, lo primero que hay que hacer es considerar. El segundo paso es pedir. Pedir, si no nos perdemos en el camino. Pedir la sabiduría. Y de esa manera, el corazón, en una crisis que tiende a ser desestructurante, el corazón se unifica y madura en Cristo. El paso número 3 hace ahora el tránsito de la humillación a la exaltación. Detengámonos en los versículos 9 a 11. Santiago capítulo 1,
versículos 9 a 11. Dice así: que el hermano de condición humilde se gloríe en su exaltación, y el rico en su humillación, porque pasará como a la flor de heno, porque el sol sale con ardor y seca el heno, y su flor cae, y se pierde la hermosura de su aspecto. Así también el rico se marchitará en sus afanes. Tenemos aquí una preciosa consideración bíblico-sapiencial. Esto es muy Santiago, muy Santiago. Notamos, ante todo, que se habla del hermano de condición humilde. En griego se dice tapeinos, el pobre, el humilde. Humilde significa el aplastado, el rebajado, el pequeño, el bajo. Pero nos colocan aquí, Santiago, ante una paradoja. Que el hermano, en su condición humilde, se gloríe en su exaltación. Notamos que hay como una contradicción interna. Que se gloríe en su exaltación. Que se alegre en su condición de pobreza. Bueno, es la lógica de las bienaventuranzas. Es decir, que la pobreza no es la situación definitiva, sino el punto de partida y la condición necesaria para abrir la existencia a la gloria de Dios, a la riqueza de Dios, a la mano tendida de Dios. Quiere decir que en la situación de pobreza, la mirada del Señor abre otra perspectiva, una mirada que es de bendición y de elevación en medio de esa situación. Con Dios siempre se crece, siempre y cuando uno se coloque en el lugar existencial y espiritualmente correcto. Quien se coloca grande, termina abajo. Quien se coloca pequeño, el subir. Al Señor le encanta elevar. Al Señor le encanta elevar. Y también mostrarnos la estupidez de nuestro orgullo. Desbaratar. Al fin y al cabo cae. Fíjense un detalle. En el versículo 9. El hermano de condición humilde, que se gloríe en su exaltación, y el rico en su humillación. El rico aparece solamente el rico. En cambio, el pobre es llamado el hermano. ¿No notan ese detalle en el texto? El pobre es el pobre, recordémoslo en el sentido social, aquel al cual se le han negado las cosas necesarias, el que está limitado económicamente, que la pasa mal, que está en la penuria. Y es como si el autor, como si Santiago inmediatamente se colocara del lado de este hermano, porque es el que necesita. Es el único que llama hermano. Y enseguida le expresa cercanía. Enseguida, una gran proximidad. Y que este hermano se enorgullezca de su exaltación. Orgullo, puede sonar raro aquí, ¿enorgullecerme? Dice, pues sí. Orgullo es aquello en lo cual uno pone la confianza. ¿Dónde pongo yo mi confianza? La pongo, dice el texto, en la exaltación del Señor. Desde el necesitar del Señor, el orgullo lo pongo, mi confianza, el orgullo es lo que rige mi existencia, como Pablo dice, mi orgullo es el Señor, dice Pablo, mi orgullo es la cruz. Claro que hay un orgullo malo, un orgullo que no recomendamos. También en la carta de Santiago aparece ese otro sentido en 4:16, los que se enorgullecen en su arrogancia, ¿no? Aquí en este caso no es la prepotencia, que es inicua, aquí es mi confianza está en que el Señor cumplirá su palabra, de que Él no abandonará a aquel que se hace pequeño, abandonándose en sus manos, porque sabe que todo lo que vale la pena proviene de Él. Que el pobre se enorgullezca en la condición de pobreza, no lo es tanto entonces por la condición de pobreza, sino en cuanto
el Señor tiene en él su mirada. De nuevo tenemos aquí otro punto de vista, el adoptar otra mirada sobre la realidad. El rico, en cambio, dice Santiago, que considere su abajamiento, su humillación. ¿Por qué? Claro, cita la palabra, que viene de la observación de la naturaleza, porque como la flor, que hoy está bonita y rozagante, mañana se marchitará, perderá su vitalidad, su belleza, su vida. Una palabra que es muy frecuente en el mundo oriental, donde por la mañana esta tierra tan seca reverdece y da flor, pero viene el sol y la seca. Es decir, es una belleza pasajera. Es una vitalidad pasajera. No tiene mucho tiempo. Nos está recordando la parábola del día, la parábola de la existencia. Todo nace, crece y al final atardece y muere. Pero hay algo que no va a pasar, que es la relación con el Señor, que logra el pobre. En cambio, el rico puso la confianza en su riqueza, en él y no en Dios. Esto pasará. Por lo tanto, ¿qué está diciendo Santiago? Vamos a resumir la idea. ¿Qué está diciendo Santiago? Santiago está diciéndole al rico que la sabiduría consiste en descubrir que hay valores que son mucho más que la riqueza material. La riqueza nadie se la lleva consigo. Sirve para un momento y claro, se necesita, nadie lo está negando. Pero ahí no está el fundamento de la vida. Tenemos muchos textos bíblicos que hablan de eso, Salmo 149, muchos otros. El rico pasa con su riqueza, pero la palabra de Dios permanece para siempre y nos engendra como primicia para sus criaturas, dice la primera carta de Pedro. El rico pasa, pero el pobre vivirá siempre en Dios. No se trata que en este momento, ya vendrá el momento oportuno en que se retome el tema social, que Santiago tampoco tolera la humillación económica del pobre. Ahora de repente dice, este hombre en su pobreza tuvo la oportunidad de encontrar lo esencial, poner la confianza en lo fundamental, en lo fundamental. ¿Qué le falta al rico? Le faltó sabiduría. Entender lo que todos tenemos que entender en este planeta, en esta vida, que la vida es limitada. Que la vida es limitada. Que hay un límite constitutivo en la naturaleza humana. Y que si yo no planto y no construyo a partir de lo fundamental, me estrellaré con ese límite y todo lo que yo haga se derrumbará. En una homilía del 13 de noviembre del mismo año en que fue elegido Papa, Francisco, a él retomó este tema. Ya desde el principio, desde que fue elegido en el mes de marzo, el Papa le preguntaba, bueno, y entonces usted va a traer todas sus cosas de Buenos Aires y habrá un trasteo importante. Los que más o menos tenían alguna relación con Francisco, cuando era Jorge Bergoglio, sabían que tenía muy poco. Era un hombre más bien desprendido de cosas muy básicas, un buen jesuita, en el tema de la pobreza personal. Pero el Papa se cansó de que le hicieran la pregunta. Y él dijo, mi abuela me enseñó que nunca se ha visto un funeral con un carro de trasteo en el cortejo. Mi abuela me enseñó que las mortajas no tienen bolsillo. Y no mandó a traer gran cosa de Buenos Aires. Pero él retomó el tema, mostrando cómo precisamente nuestra mentalidad, incluso, ojo, en la mentalidad de las comunidades, poco a poco se instala una idolatría de la inmanencia. Es decir, como si fuéramos a vivir aquí siempre. No de la trascendencia, no mirar hacia la trascendencia. Es decir, el pensar que las cosas presentes son el todo. Y dice el Papa,
Creemos que las cosas son como dioses, que no acabarán, y se nos olvida que hay un crepúsculo. Terminamos dándole demasiada importancia a veces a los bienes, a las construcciones, a los proyectos, a la rifa, a la caja. Claro que es necesario, por Dios. Pero a veces corremos el riesgo de darle demasiada importancia. Son mediaciones, no finalidades. Las cosas son medios, no fines. Que no se nos olvide que hay un límite constitutivo de eso. Y que el corazón hay que ponerlo desde ya en aquello que permanecerá. Eso es lo que importa. El mismo Papa Francisco volvió a insistir en que el problema es la divinización de la riqueza. Y por lo tanto rendirle culto y volverlo a Dios, dejando de lado a Dios. Me permito aquí, con permiso de ustedes, una pequeña consideración, porque yo creo que el gran problema, y el Papa Francisco lo está diciendo con mucha frecuencia, el gran problema de nuestra sociedad está ahí. La divinización del capital. La divinización de las cosas. En el año 1921, un gran sociólogo, Walter Benjamin, escribió un libro que advertía lo que hoy está predominando en la sociedad. El título del libro ya lo dice todo: El capitalismo como religión. ¿Cuáles son los nuevos centros de culto? Los centros comerciales. ¿A quién le tributamos? ¿A quién le damos el diezmo? ¿Dónde dejamos las cosas? El libro, El capitalismo como religión, un libro por cierto extraordinario en su brevedad, dice que el capitalismo se comporta como una religión porque intenta dar respuesta a todo, a las preocupaciones, a las inquietudes, a las cuales en otro tiempo las espiritualidades se encargaban de responder. Dice Walter Benjamin que se trata de una religión sin teología, que pide culto permanente, constante, ininterrumpido, donde no hay vacaciones ni fiesta, y que parece recordar, Walter Benjamin cita aquí a Amós, ¿no? La profecía de Amós: ¿cuándo pasará el sábado para poder vender con nuestras medidas, las medidas tramposas, y acrecentar más el lucro? De resto, sabemos muy bien cómo la deificación del dinero no es de hoy. Lo dijo Jesús: no podemos servir a Dios y al dinero. Y la palabra dinero, la palabra que está detrás es mamona. Mamona no es lo que comen allá en los llanos orientales. Aquí mamona es una carne. No podemos servir a Dios. Mamona es, de la palabra mamona, por cierto, viene es la misma palabra amén. Coincide con la misma raíz hebrea, amén. Es decir, aquello que para mí representa firmeza, donde yo pongo mi confianza. El problema no es cuánto tienes. El problema es en qué confías. Mejor, en quién confías. ¿Dónde reposa tu corazón? La riqueza puede falsear y de la manera más cruel la verdad del ser humano. Hay otra dimensión más vasta, política, se podría decir, como lo aborda el filósofo italiano Giorgio Agamben. Les invito a pensar en esto. Él ha escrito un libro que se llama Profanaciones, y él acuñó, dentro de esto, de las consideraciones sobre el ser humano, un nuevo término. Él dice que en la antropología no solamente hay un hombre hábil y un hombre faber. Él dice, existe el Homo sacer. Palabra, ¿no? El Homo sacer. El Homo sacer es el hombre excluido. El hombre excluido de la comunidad que puede ser asesinado impunemente. Lo que este filósofo está tratando de decir es cuidado con las nuevas divinizaciones.
Lo estamos diciendo hoy en nuestra fe cristiana. Cuidado. El enfermo que no produce, la persona que no produce, no cuenta. El hombre descartado. El hombre descartable. Ese es el Homo sapiens. Ese es el Homo sapiens. Dice esta frase, este filósofo, que se las quiero compartir. Es un filósofo cristiano que ha reflexionado sobre la carta de Santiago. Y él dice esto: la banca, con sus grises funcionarios expertos, ha ocupado el lugar de la iglesia y de sus sacerdotes. Gobernando el crédito, manipula y gestiona la fe. La empobrece en cierta confianza que es en nuestro tiempo una confianza en sí mismo. Y lo hace del modo más irresponsable y falto de escrúpulo, tratando de sacar dinero de la confianza y de la esperanza de la gente, estableciendo el crédito del que cada uno puede gozar el precio que debe pagar por eso, incluso el crédito de los estados que han abdicado dócilmente a su soberanía. De este modo, gobernando el crédito, gobierna no solo el mundo, sino también el futuro de la gente. Un futuro que la crisis siempre hace más corto y cierto y a corto plazo. Si hoy la política no parece más posible, es porque el poder financiero, de hecho, ha secuestrado la fe, el futuro, el tiempo y las expectativas. Cuando nos dicen, si tú haces esto, tú serás mejor persona. Y nos invitan a un consumismo que al final termina llenando o sustituyendo el espacio de Dios. Oremos un momento, porque esto es muy importante. Y este camino de la humillación y la exaltación no es otra cosa que el camino de la confianza. ¿Dónde pongo yo mi corazón? El problema no es cuánto tengo, el problema es dónde reposa mi corazón. Considerar, por lo tanto, es ver interiormente lo que nos pasa exteriormente. Mientras esto no se haga, no se despega. Corremos el riesgo de la esterilización si no se hace la operación del considerar. Si no se convierte en un retomar para salir adelante. De otra manera, si no se considera, no se vive, o se vive mal. Cuando no hay vida interior, se vive mal. ¿Y cuál es la ruta? La gran pregunta. Yo sé que la están esperando, ¿verdad? ¿Y cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta? Es una ruta de conversión. Considerar es cambiar de mentalidad. Esa es la conversión. Tenemos entonces una ruta que es una ruta de conversión. En el versículo 12 se va a retomar el punto, en este mismo capítulo 1 de Santiago, cuando diga, feliz el hombre que soporta la prueba. Por medio de la prueba, soportada, o sea, trabajada interiormente, no se ha huido de ella, se ha afrontado, se llega a la felicidad. Feliz. No es que se felicite la capacidad, no se felicite el sufrimiento, sino el saberlo vivir. El saberlo vivir. Cuidado con esas expresiones donde la paciencia se entiende en un sentido piadoso, de aguanta y nada más. No. Santiago, va a utilizar aquí la palabra sabiendo que la calidad probada de nuestra fe produce paciencia. Utiliza la palabra paciencia. Paciencia, ya la cité hace un rato, en griego hipomonía, la traducen como perseverancia, constancia, paciencia, resistencia. Vuestra fe probada produce paciencia. Esta es la travesía. Produce paciencia. Hipomoné, vámonos a la etimología. Hipo significa estar debajo, que viene hipodermis. Hipo, hipopótamo, que está debajo del río. Hipo significa meterse por debajo para ponerle el hombro y empujar. Eso ya es mucho.
Pero la palabra hipomoné tiene un uso en el mundo griego que es curioso. Se utilizaba mucho en el mundo militar. El soldado se metía debajo del escudo. El soldado inteligente no rompe la lanza, no se precipita y lanza y se sale perdiendo. El soldado inteligente tiene que tener fuerza en el brazo, escudo. Se mete debajo del escudo y está atento para que en el momento preciso salga la lanza. Eso es hipomonía. Eso es hipomonía. Es la resistencia en medio de la prueba, se la vive por dentro, pero sin precipitarse. Para que en el momento justo descubra, viene la sabiduría, lo que debe hacer. Actuar en el momento preciso. Saber meterse debajo del escudo. Saber caminar soportándola, claro. Sintiendo los golpes, pero sin romper la lanza. Hoy diría la gente por ahí, sin quemar los cartuchos. Así dicen aquí en Colombia, padre Mauricio, padre Hugo. Sin quemar los cartuchos, sin botar todas las balas. Esperando el momento preciso, que él llegará y hará lo que hay que hacer. Sigue Santiago diciendo que esta paciencia culmina en una obra perfecta. Aquí está la perfección. Aquí está la perfección. No nos quedamos diciendo, esto no es justo, esto no me tiene por qué pasar a mí. No. Se afronta, se vive. Y ahí viene un músculo espiritual. ¿Entienden esa expresión? Músculo espiritual. Una fortaleza espiritual, que es la que te perfecciona. Dice que el resultado es perfección e integridad. El resultado es perfección e integridad en el Señor. A la fe, de la crisis no se huye. ¿Qué fe es aquella que no encuentra obstáculos? Que no encuentra dificultades. La verdadera fe es aquella que sabe dejarse probar, perfeccionar y volverse íntegra a partir del saborearla y de vivirla. Ya lo veremos en comunión con el Señor. Estamos todavía en el primer paso que la carta de Santiago nos invita a dar dentro de la situación negativa frente a la cual nos tenemos que colocar y sobre la cual haremos la escucha de la palabra. Santiago ha comenzado su primera exhortación, paso número 1, con el verbo considerar, que es una invitación al cultivo de la vida interior. En la sesión anterior hemos subrayado esto, hemos hablado de la crisis, de la prueba, hemos distinguido términos, hemos dicho de qué tipo de crisis se trata, hemos hablado de la relación crisis-fe y cómo Santiago invita a vivir, a entrar al interior de la crisis como una hipomoné, es decir, como un soldado que viene con el escudo, enfrenta, resiste, pero con inteligencia. El texto está mirando la persona, pero también la comunidad. Es la comunidad entera la que se encuentra sacudida. Y es para ella que vienen las palabras del versículo 4, y hasta la cual se pastorea la comunidad. La paciencia, la hipomoné, ha de culminar en una obra perfecta, para que seáis perfectos e íntegros, sin que dejéis nada a considerar. Permítame en este curso que subraye este elemento. Hay que leer las situaciones en el espacio de la fe para dar pasos significativos. Por ejemplo, el pecado en el cual caigo y reincido más de una vez encara mi debilidad y me invita a creer más y más en la misericordia del Señor. Es inútil aplazarla hacia el infinito o simplemente seguir trabajando con remedios que no me funcionan. Si para mí es la ocasión de entender la importancia del abandono, funciona.
Es la manera como el Señor me está tendiendo la mano en medio de la crisis, en lugar de permanecer o reincidiendo o autocomplaciéndome en mi propio fracaso. Otro ejemplo, la injusticia que sufro y que quizás al interior de una relación compleja, por ejemplo, una mala relación con un superior de uno, con un líder de la comunidad, que eso a veces puede pasar, en mi propia comunidad también puede pasar, una mala relación con los que dirigen, de pronto con el obispo, padre, puede pasar, con el párroco, puede ser que se genere una mala relación, un desentendimiento. Puede ser la ocasión de seguir a este Cristo que sufrió la injusticia. Estoy hablando de situaciones donde yo estoy consciente de que las cosas de mi parte han estado bien, obvio. De un Cristo que padeció la cruz, dándome ejemplo para seguir sus pasos. Miren, siempre es bueno preguntarse, siempre es bueno hacerse la pregunta, ¿es injusto lo que estoy sufriendo? A lo mejor no. Entonces, lo puedo asumir en la fe, sabiendo que esta es la vía que Jesucristo abrió. ¿O era justo lo que Jesucristo estaba viviendo? Claro, invita a mirar de nuevo, eso es importante hacerlo, poner la mirada en la manera como Jesús lo sufrió. No es injusto, yo me lo merecí, yo tengo responsabilidad. Bueno, entonces, ¿qué debo hacer, Juan Carlos? Debo enmendarme, yo tengo que recapacitar. En la exhortación, la hemos citado en este curso, del Papa Francisco, la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, el Papa Francisco dice, seguir a Cristo, capaz de colmar la vida de un nuevo esplendor y de un gozo profundo, en medio de las pruebas, ¿no? Mirando a Cristo, siempre mirando a Cristo. Si es injusto, lo vive en comunión con el que sufrió la injusticia. Si es justo, con el que me llama a la conversión. Siempre será un precioso camino de crecimiento. Y ninguna comunidad, mis queridos amigos, está exento de esto. El Papa Francisco, con esa claridad que tiene para decir las cosas, además que fue jesuita, o es jesuita, conoce la vida comunitaria estrecha. En la carta a los religiosos en la vida consagrada, la dijo con una nitidez impresionante. También nosotros, como la gente de fuera, lo dice a los religiosos, sufrimos dificultades, noche del espíritu, desilusiones, enfermedades, declive de las fuerzas debidas a la vejez. Siempre en esto debemos encontrar la perfecta alegría. Santiago muestra que esto no debe ser visto como situaciones aisladas que una persona vive, una circunstancia de enfermedad, un problema, un duelo, sino que es la comunidad también como un todo la que lo vive. Y por eso en el versículo 2 dice, considerad hermanos míos. Recordando, como ya lo dijimos, es una palabra de hermano a hermano. 15 veces se repite en esta carta la palabra hermanos, y algunas de ellas con el mío. Hermanos míos. Por lo tanto, hay una referencia a una comunidad que comparte la crisis, que comparte el dolor, inclusive el mismo Santiago, podríamos presuponerlo, junto con los hermanos. Es importante, mis queridos amigos, este registro de afecto que coloca Santiago cuando hace referencia a la crisis también dentro de la comunidad. El afecto. No estamos delante de máquinas, estamos delante de personas. Por eso, el hermanos míos, ¿no? No estamos delante de situaciones que se resuelven de forma mecánica. Estamos delante de personas que necesitan tiempo. Hermanos míos. Para mí, coloca un registro muy importante.
es el registro también de la misericordia, del saber delante de quién estamos, para poder acercarnos a su dolor. Finalmente, toda esta reflexión aterriza en el hecho de que la perseverancia lleva a la plenitud, a la integración interna, a la unificación, tema que en breve vamos a considerar, el tema de la doblez, de la unidad de la persona. Esta es la mejor imagen de la madurez cristiana. Un hombre maduro es un hombre perseverante. En los años 70, un teólogo francés escribió un precioso libro, pequeñito, que en mi opinión recoge bastante bien lo que es la renovación del Vaticano II en el ámbito de la catequesis. Se llamaba André Liege, profesor del Instituto Católico de París. Él publicó un librito que en francés está titulado Adultes dans le Christ. Adultos o maduros en Cristo. Y él ahí hace una afirmación. Una, en el capítulo 2, al comienzo, que a mí me encanta. Él dice, inmaduro es el que vive de impulsos. Maduro es el que vive de constancia. Sin querer resumir todo el tema de la maduración, de la madurez, no vamos a entrar aquí en la discusión de Jean Piaget y sus estudios de psicología y que ser maduro es vivir lo que corresponde a cada etapa, etc. No entro en eso. Sí, hay un indicador inequívoco. El inmaduro vive de impulsos. Por ejemplo, un adolescente, que además eso es propio de su etapa, pero con relación a la globalidad de la vida, a la globalidad es inmaduro, no en su etapa. Es una persona que vive de emoción en emoción, de concierto en concierto. Esto me gusta, no me gusta, esto me llena, no me llena. Maduro es aquel que estabiliza, no aquel que vive de emociones, sino de convicciones. Es aquel que no vive de emociones, sino de convicciones. No los impulsos, la perseverancia. Lo que yo puedo sostener a partir de principios y valores, se diría hoy en el mundo afuera. Las grandes convicciones. Este es el ser perfectos. Teleios, se dice en griego. La persona completa. La persona que estabiliza. Y desde esa estabilidad puede enfrentar las adversidades de la vida. Hay tantos hermanos que llevan años en la fe, pero son inmaduros, que se desploman con facilidad ante la adversidad. Hay comunidades que llevan años, pero no han madurado en el Señor. Por una simple dificultad se dividen. Entran en conflicto. Algunos se van, otros piensan que es el acabose. Inmaduros. Saber vivir con las dificultades, afrontándolas y haciendo de ellas una ruta de solidez, de estabilidad, donde lo que mandan al final no son las emociones, sino la certeza de que la relación con el Señor nada la puede romper. Y lo que hace que la relación con el Señor se haga más fuerte y más sólida es precisamente la capacidad de afrontar. Vamos a conservar en el corazón esta palabra, hipomone, es la ruta personal y comunitaria. Hipomone, camino de la perseverancia. Hipomone, ruta de la paciencia. Hipomone, la actitud de la resistencia. El fortalecimiento del músculo interior, que no es otra cosa que agarrarnos más del Señor. Como decíamos, si es justo, el Señor te hará cambiar. Si es injusto, en el Señor tú crecerás y vivirás junto con Él una Pascua. Cuando Dios da, lo da sin segunda intención.
Mucho cuidado con los regalos, ¿eh? Porque puede pasar, yo no digo que no haya que recibir regalos, son maneras de amar, pero muchos regalos vienen con segunda intención. Están esperando algo de ti. Dios da regalos sin esperar nada. En Dios no hay doblez. En Dios no hay segunda intención. En Dios no hay segunda intención. Detrás de nuestro texto, claro, está el sermón de la montaña: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen la puerta y se les abrirá. ¿Qué es lo que el Señor nos da al fin y al cabo en la oración? ¿Qué es lo que hay que pedir? En la versión del pidan y se les dará, del Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 10, versículo 9, se los recomiendo, pero capítulo 11, versículo 9, pidan y se les dará, enseguida dice: ¿y qué padre le dará a su hijo algo engañoso si le pide? Si ustedes hacen eso siendo malos, ¿cuánto les dará el Padre que es bueno? Pidan el Espíritu Santo. Es la versión de Lucas. ¿Qué es lo que hay que pedir? No dice el Espíritu Santo, dice la sabiduría. En uno de nuestros encuentros veremos la relación que hay en Santiago entre sabiduría y vida en el Espíritu. El Espíritu conduce la vida del creyente hacia la sabiduría, hacia una vida en Dios, que es sabia, según el corazón de Dios. Los que se dejan guiar por el Espíritu tienen determinadas características. Los que caminan al Espíritu, el famoso texto de Gálatas 22 que conocemos, de hablar del dejarse guiar, 22 en adelante, guiar y conducir. Santiago no ha dicho claramente Espíritu Santo, y probablemente no es que esté pensando literalmente en el Espíritu Santo, pero veremos que hay una gran asimilación. Lo que hay que pedir es la sabiduría. Y nosotros nos las pasamos pidiendo cosas. Y lo que hay que pedir es la sabiduría. Es decir, el vivir rectamente en Dios. Viene de Dios, pero la obra el hombre. Y en el hombre, más aún, muestra sus frutos. Y así, como hay frutos en el Espíritu Santo, Gálatas 5:22, que citado hace un momento, la sabiduría que viene de lo alto se va a manifestar en una calidad de vida. Notemos también que nuestro autor Santiago está pidiendo un tipo particular de oración, la oración de petición. En el Evangelio, cuando Jesús nos invita a orar, nos pide la humildad en la oración, pero nos da una instrucción también que es muy importante en las catequesis de Jesús sobre la oración. Nunca lo perdamos de vista. Hay que orar, hay que pedir, dice Jesús, en mi nombre. Pedir en el nombre de Cristo. Pedir en el nombre de Cristo significa pedir en la persona de Cristo, por lo tanto en el proyecto de Cristo, por lo tanto en la voluntad de Cristo, por lo tanto en el corazón de Cristo. Santiago dice: ustedes piden, pero no alcanzan. A mí me recuerda las palabras de Jesús: ustedes no saben pedir. Ustedes no saben pedir. Ese es el logro más importante de una oración. No pensar que alcanzo lo que yo quiero. Eso es lo más pagano que hay. Eso es lo más pagano que hay. Al contrario, pensar que la oración me ayuda en mi transformación, en mi cambio, que no me lleve a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. A entrar más y más en el corazón de Dios. Hacer de mi corazón una realidad que se asemeja a lo que Dios narró de sí mismo.
en la persona de Cristo. Eso es la eficacia. Y ese es el orar en el nombre de Cristo. Hacer más evangélica y más cristificada la vida. Desde ahí lo tenemos todo. Y ahí está la transformación de mi ser. La oración fracasa cuando yo estoy dividido. Cuando quiero de Dios, pero al final no es para lo que Dios quiera, sino para lo que yo quiero. Y eso no puede ser. Es verdad, como dice una amiga mía, una hermana Carmelita, que quiero mucho, ella dice, Señor, hágase toda tu voluntad, pero que ojalá coincida con la mía. Y yo digo sin vergüenza. Eso es trampa. La oración, al fin y al cabo, lo que pide es la sabiduría, porque la sabiduría es el querer de Dios. Es de poner mi propio querer. No sabemos cómo pedir, o no sabemos pedir, o dicho de otra manera, irresolutos, indecisos, dobles, pidiendo al Señor, pero lo que quiero es ser yo. Santiago dice, no, la sabiduría te unifica. Y en esa sabiduría, el Señor te da lo más importante de la oración. Porque el don más importante de la oración no son las cosas de Dios, es Dios. Lo más importante no son las cosas de Dios. Que en su providencia tenemos la certeza de que no nos abandonará. Pero el logro más importante de un camino de oración no son las cosas de Dios, es alcanzar a Dios. Y es ahí donde yo puedo alcanzar gozo en la tribulación. Porque entro en sintonía con el camino de Cristo. Un camino que es siempre pascual. De la tribulación al gozo. De la muerte a la vida. Del sufrimiento a la vida. El versículo 8 habla muy fuerte de las personas dobles, dípsicos, de las personas indecisas, inestables, incapaz de hacer unidad en su propio corazón. ¿De qué necesita? El hombre doble, repito, es una persona que se vuelve dos. ¿En qué consiste la vida espiritual? En hacer del dos uno. Esa es la vida espiritual. Hacer del dos uno. Decía el filósofo, que yo no es que lo esté recomendando, pero el filósofo alemán Federico Nietzsche, que el ejercicio del dos en uno es la construcción de la voluntad. Yo eso se lo concedo, tiene razón. La voluntad se hace internamente cuando hacemos de dos uno. Siempre tenemos opciones. Formar del dos uno. Lo contrario, la inmadurez está en el querer formar una voluntad, pero indeciso. En la voluntad, al fin y al cabo, soy yo el que manda. En la voluntad, al fin y al cabo, puedo yo terminar sometiéndome o puedo terminar rebeldizando. ¿Quién es Jesús? Según Lucas. Según Lucas, Jesús es el hombre decidido. El que hizo de dos, uno. ¿Lo han visto en Lucas capítulo 9, versículo 51? Y Jesús, dice Lucas, endureció el rostro. Una expresión física de lo que ocurre internamente. Tomó la firme resolución. ¿Y la resolución de qué? De ir a la cruz. ¿Qué quiere decir? De asumir la voluntad de Dios. Hizo de dos, uno. Jesús es el hombre claramente decidido que aún en el Getsemaní hace del combate, yo quiero esto, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Hizo del dos. Ese es el creyente. Y ese es el que sabe pedir. Santiago, en el versículo 4, acababa de decir, ser perfectos e íntegros sin faltar de nada.
o sin dejar nada que desear. El autor ahora enseguida encadena el discurso con una palabra, en Biblia decimos palabra gancho. Si alguno de vosotros carece, dice el texto, de sabiduría. Si alguno carece de sabiduría, que la pida a Dios. Vemos el paso del tener al no tener, de la perfección a la imperfección. Estamos pasando de lo perfecto a lo que falta. ¿Qué es lo que falta muchas veces y que emerge en medio de la crisis? La crisis desnuda también el corazón. La crisis hace que aflore la verdad de nosotros. En la introducción de la carta, en el gran marco referencial que Santiago le propone a sus comunidades, lo primero que Santiago coloca ante la comunidad es el hecho de afrontar las crisis. Cómo comprender y afrontar las pruebas. Y hemos visto, siguiendo el hilo del texto, que se dan 4 pasos. El primero, que ya lo hemos visto, comienza con la exhortación con el verbo considerar. Consideren, cultiven una vida interior, reflexionen, afronten, elaboren, porque dentro de esa elaboración viene un camino de perfección, una solidez, una estabilidad, una fortaleza interior que el Señor te da para seguir en el camino. Pero habíamos señalado también cómo el considerar es el paso mismo. Es una de las ventajas de la crisis. La crisis nos hace tocar fondo con nuestra propia verdad. Vamos a lo concreto, a lo real. Ya vimos al principio cómo Santiago nos pone ante el hecho de la debilidad del creyente. Es el hombre tentado. Pues aquí aparece la debilidad. Aquí aparece la carencia, lo que falta. Incluso una persona espiritual muchas veces aparece muy necesitada de esto. Es más, llega a ser indecisa. Este es el problema. Una persona indecisa. Y además de indecisa, doble. Lo encontramos en el texto con mucha claridad en el versículo 8. Un hombre indeciso, irresoluto e inconstante, doble en sus caminos. Santiago utiliza aquí la expresión, la palabra griega dípsicos. La repite en el versículo 8, la repite en el capítulo 4, versículo 8 también. Una palabra que, por cierto, parece inventada por Santiago, porque no aparece en ninguna otra parte, ni de la Biblia, ni de la literatura griega o latina que conocemos. Se lo inventó. Dípsicos. Dípsicos significa de doble alma, de doble espíritu, como que de doble corazón, una interioridad en combate. Literalmente es una persona con 2 corazones. Tener 2 corazones, si bien es verdad que el término se lo inventa Santiago, al menos así la imagen existe en el Antiguo Testamento. En el Salmo 12, en el versículo 3, el Orán previo de un segundo paso que es más importante todavía que el primero. La oración. La oración. La fe muestra su grandeza cuando ora en medio de la crisis. La fe ahora se abre a la oración. Es el segundo paso que encontramos en el capítulo 1, versículos 5 al 8. Dice Santiago: si alguno de vosotros carece de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos abundantemente y sin echarlo en cara, y se la concederá. Pero que la pida con fe, sin vacilar,
Pues quien vacila es como el oleaje del mar movido por el viento y llevado de un lado a otro. Que no piense que va a recibir nada del Señor un hombre así, un hombre vacilante, inconstante en todos sus caminos. Palabra de Dios.